Hola jóvenes, bienvenidos a su curso propedéutico de matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Somos los profesores encargados, Bessie Carolina Mejía, Cecia Jael Zelaya, Gabriela María Valle y su servidor María José Flores Lara. Bienvenidos. La clase de hoy es ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios. Tenemos aquí una figura donde tenemos el ángulo X y el ángulo Y. Y como ya sabemos, este rectángulo significa que este es un ángulo recto. Si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 90 grados, se dice que los ángulos X y Y son ángulos complementarios. Es decir, que si tenemos dos ángulos y al sumarlos obtenemos 90 grados, podemos decir que son ángulos complementarios. Observemos este ejemplo. Si la medida del ángulo X es igual a 30 grados, ¿cuánto mide el ángulo Y? Si nosotros tenemos el ángulo X con una medida de 30 grados y nos pregunta cuánto mide el ángulo Y, en este caso, ¿qué podemos hacer para encontrar la medida del ángulo Y? Si solo tenemos la medida del ángulo X. Muy fácil. Como sabemos que la suma de los dos ángulos es 90, porque esto es un ángulo recto, entonces vamos a restarle a 90 30 grados. Y lo planteamos de la siguiente manera. La medida del ángulo Y más 30 grados es igual a 90 grados. 30 grados porque sabemos que el ángulo X mide 30 grados. Despejamos como ecuación y decimos que la medida del ángulo Y es igual a 90 grados menos 30 grados. Y si efectuamos la resta, obtenemos que la medida del ángulo Y es igual a 60 grados. Y podemos comprobar si nosotros sumamos 60 grados del ángulo Y más 30 grados del ángulo X, obtenemos 90 grados, que es la medida del ángulo recto. Observemos otro ejemplo. Si la medida del ángulo X es igual a 33 grados, ¿cuánto mide el ángulo Y? De la misma manera, muy fácil, sabemos que todo el ángulo suma 90 grados. Entonces a 90 le vamos a restar 33 grados y vamos a obtener la medida del ángulo Y. La medida del ángulo Y más 33 grados que mide el ángulo X es igual a 90 grados. Despejamos para la medida del ángulo Y obtenemos que la medida del ángulo Y es igual a 90 grados menos 33 grados. Efectuamos la resta y obtenemos que la medida del ángulo Y es igual a 57 grados. Y si nosotros sumamos 57 grados más 33, obtenemos 90 grados, que es lo que mide el ángulo recto. Pasamos ahora a los ángulos suplementarios. Y los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos nos dan 180 grados. Observamos la figura, el ángulo X y el ángulo Y. La línea roja representa los 180 grados que mide el ángulo llano. Si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados, se dice que los ángulos X y Y son ángulos complementarios. Si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados, se dice que los ángulos X y Y son ángulos suplementarios. Pues bien, observemos un ejemplo. Si la medida del ángulo X es igual a 110 grados, ¿cuánto mide el ángulo Y? De la manera similar al ejemplo anterior, vamos a restarle a 180 grados, que es la medida de todo el ángulo, los 110 grados que mide el ángulo X. Y lo planteamos así. La medida del ángulo Y más 110 grados, que es la medida del ángulo X, es igual a 180 grados. Despejamos y decimos que la medida del ángulo Y es igual a 180 grados menos 110 grados. Y obtenemos que la medida del ángulo Y es igual a 70 grados. Muy fácil. Veremos otro ejemplo.
Si la medida del ángulo Y, ahora vamos a trabajar con el ángulo Y, y la medida del ángulo Y dice que son 74 grados. ¿Cuánto mide el ángulo X? De manera similar al ejercicio anterior, vamos a plantear que la medida del ángulo X más 74 grados que mide el ángulo Y es igual a 180 grados. Despejamos para la medida del ángulo X y obtenemos que la medida del ángulo X es igual a 180 grados menos 74 grados. Finalmente efectuamos la resta y decimos que la medida del ángulo X es igual a 106 grados, que es lo que resulta de restar 180 grados menos 74 grados. Y estos son los ángulos suplementarios. Recordemos, los ángulos complementarios son los que al sumarlos nos dan 90 grados, es decir, un ángulo recto. Y los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos nos dan un ángulo llano de 180 grados. Si dos rectas, rayos o segmentos se cortan en un punto, se forman cuatro ángulos. Como vemos en la figura, tenemos aquí dos segmentos que también pueden ser rectas o pueden ser rayos. Y si se cortan, es decir, si se cruzan en un punto, vamos a obtener cuatro diferentes ángulos. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo A que está frente al ángulo C se llaman ángulos opuestos por el vértice. De igual forma, el ángulo D y el ángulo B que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. En la figura que tenemos acá, si la medida del ángulo A es igual a 40 grados, si este ángulo de aquí mide 40 grados, ¿cuánto miden los ángulos B, C y D? Observemos una característica muy importante. El ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios por estar sobre la recta. Es decir, que el ángulo A, este de acá, y el ángulo B, el que tenemos aquí abajo, son ángulos suplementarios. Y como son ángulos suplementarios, para que sea el suplemento del ángulo A que mide 40, ¿cuánto le falta 40 grados para llegar a 180? Muy fácil. Le faltan 40 grados. Si nosotros sumamos 140 grados más 40 grados, obtenemos los 180 grados que mide el ángulo llano. Y otra característica muy importante es que al sumar la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, obtenemos 180 grados. 40 grados que mide el ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Y la medida del ángulo B es igual a 180 menos los 40 grados y obtenemos la medida del ángulo B que es igual a 140 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo D es igual a 140 grados. Esto pasa porque si hay un ángulo opuesto por el vértice, va a tener la misma medida que el ángulo opuesto a él. De igual forma, el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo C. Y la medida del ángulo C es igual a 40 grados, como 40 grados mide el ángulo A.